A ver, tengo muchísimas dudas, no sé por cuál empezar. No son dudas exclusivamente mías, además de varias organizaciones ciudadanas, Transparencia Mexicana, México Evalúa y varias otras que adelante. Sí, que plantean y me buscan con, las dos dedicadas a cuestiones de transparencia, infinidad de ciudadanas y ciudadanos, tanto en mi estado, Querétaro, como en toda la República, que se preguntan lo mismo que yo quiero preguntarle. Además de medios periodísticos en donde hay dudas fundadas, traigo aquí dos caricaturas que tengo que mostrar porque estas no tienen ni color ni partido, pero es la prensa, no sé si se logre ver para todos que están allá. Sí. Entonces no son dudas mías y no las planteo desde luego como Partido Acción Nacional, son dudas de las y los mexicanos. Además ya lo dijo el senador Corral y lo dijo muy bien, en un momento muy crítico para México, en un momento donde tenemos serios cuestionamientos del gobierno del presidente Peña Nieto, en donde usted trabaja, ¿sí? Serios cuestionamientos de su forma de conducirse en cuestión de transparencia y de corrupción. Tenemos declaraciones del propio presidente, que aquí las tengo, en cuanto a una obligación de trabajar en favor de la transparencia. Y al mismo tiempo vemos que la prisa ahora sí fue muy importante. Ahora sí fue muy importante. No se modifica el plazo, sí se modifica el monto. Entonces, se sale con un precio, se dice que es el precio de salida, y a mera hora eso sí se puede modificar hacia arriba. Casi 10,000 millones de pesos arriba, que es la mitad del presupuesto de mi estado, en un año. Pero el plazo no se puede mover. Vemos, mexicanas y mexicanos, empresas más que reconocidas a nivel mundial. Empresas japonesas, donde hay un tren bala, Mitsubishi, empresas alemanas, Siemens, empresas canadienses, empresas francesas, empresas españolas, con una amplísima experiencia en construcción y operación de trenes, el TGV y todos los trenes que tienen en Europa muchos años. Y sin embargo, misteriosamente gana una empresa china y dos empresas mexicanas que, como ya se mencionó, y no por el Partido Acción Nacional, sino está en voz de la prensa y de los mexicanos, están asociadas al expresidente Carlos Salinas de Gortari y al actual presidente. No me queda claro por qué no ampliar un poco el plazo. No me queda claro por qué se asignan recursos en presupuesto, porque su argumento, hasta donde entiendo, secretario, es que ya había recursos asignados. ¿Por qué hay recursos asignados antes de que se haga un estudio, antes de que se vean los costos, antes de que se diga, a ver, el proyecto más o menos va a costar esto, vamos a necesitar este presupuesto? Pero ya había un presupuesto que se tiene que ejercer, porque si no se pierde. ¿Por qué hay un presupuesto que se tiene que ejercer? ¿Por qué no se hace primero un estudio técnico, una factibilidad, licitaciones previas de distintas empresas y después se asignan los recursos? Sobre todo si no estamos hablando de poquito dinero, estamos hablando de la mitad del presupuesto de mi estado, nada más el extra, aparte los 40 y tantos mil. Es difícil además determinar la cifra, ¿no? En julio hay declaraciones del secretario Osorio Chong en Querétaro que dice: será un proyecto de 42,500 millones.
En otros tenemos declaraciones por 37.500, en otros declaraciones 43.000 millones. Y bueno, además después queda este copete extra de casi 10.000 millones de pesos. No quedan claras, creo, para nadie las razones por las cuales no se puede aplazar. A mí me hubiera gustado como mexicana, desde luego, esto estuvo planteado por el Partido Acción Nacional el 21 de octubre. Estamos ahora teniendo la comparecencia una vez ya anunciado el fallo. A mí me hubiera gustado comparar, simplemente poder comparar con lo que planteaban las empresas alemanas o las empresas japonesas, tanto en calidad técnica como en precio. Creo que no solo a mí. Siempre quedará la duda, a pesar de todo lo que usted nos diga hoy, de cómo hubieran sido esos proyectos. ¿Cómo hubieran sido esos proyectos? ¿Hubieran sido mejores? ¿Hubieran sido menos costosos? Creo que las prisas de la Secretaría nos salen muy caras a los mexicanos, es casi la mitad de mi presupuesto anual en el Estado. Entonces, ¿por qué no ampliar los plazos? ¿Por qué no comparar? Y nos vamos con las siguientes. Con gusto. ¿Por qué no ampliar el plazo, senadora Torres? ¿Por qué no aplazar? Creo que ya fui muy puntual las razones que doy por las que no se aplazan. Solamente agregaría una: el poner en peligro el proyecto. Si en un momento dado se extienden los plazos de tal manera, ya nos pasó, ya lo vivimos en los casos, y no quiero con esto denostar nada, nada más reflejar lo que es el mercado de los suburbanos 2 y 3, que en ese caso yo era secretario de Comunicación del Estado de México, y que había 4,000 millones de pesos depositados en un fideicomiso para apoyar al gobierno federal en la construcción. Se pidieron 6 meses de plazo extendido. Era Banobras quien conducía junto con SCT y nosotros como Secretaría de Comunicaciones del Estado de México. Se pidieron otros 6 meses y no hubo proyectos. Entonces, yo creo que si hay una oferta de alguien que cumplió, de alguien que sí cumplió con los términos y que también se puede inconformar por haber esa oferta y que le ampliamos los plazos o desconocimos su oferta en estos términos, al margen de la cuestión diplomática exterior y de lo que pueda pasar ahí, porque no hay que olvidar que ahí el trato no es con las empresas, es con el gobierno de la República de China. Simple y sencillamente yo vi el riesgo, claro, y no yo, porque no es que yo sea la Secretaría, somos un grupo de servidores públicos, de que en un momento dado el proyecto se pusiera en riesgo y no hubiera proyecto. Querétaro es una región que está creciendo económicamente al doble del PIB del resto del país. La idea es, vamos a dejar un proyecto adicional para que el tren vaya después a León, al Bajío, que hay una gran demanda ya de que así sea. O sea, gran demanda quiere decir gran demanda. Y posteriormente a Guadalajara. Eso ya nos tocará a nosotros, pero creo que sí es de responsabilidad dejar un proyecto que en un momento dado, cuando el próximo gobierno tome su mando, tenga ya hay un instrumento y tome sus decisiones conforme él quiera, pero se le puede ayudar, creo yo, perfectamente bien con ese adelanto. ¿Por qué hay recursos asignados antes? Porque así se autoriza el presupuesto por parte de la Cámara de Diputados. Hay los estudios suficientes, están a sus órdenes. Todos los estudios, aforos, estudios técnicos, estudios de mercado, estudios, el que se necesita, o más que el que se necesita, el que marca la ley, para que pueda en un momento dado licitarse esto, y estamos cumpliendo plenamente con esa ley y con esa legalidad para licitar el proyecto. ¿Por qué no se hizo un estudio antes? Sí se hizo el estudio y están a las órdenes de usted. Comparecencia después del fallo, lo digo con toda claridad, senador, estoy a las órdenes, usted lo sabe. He invitado a los senadores a platicar para comentarles todos los proyectos. Pronto nos vamos a volver a reunir y es un privilegio reunirme con ustedes y realmente que todos vayamos, creo yo, juntos en proyectos tan importantes. Creo que rebasan en un momento dado una decisión política y son proyectos que necesita el país, este y muchos otros más, que los hemos platicado. El costo. Estamos ante una situación excepcional. En el estudio de mercado que se hizo, el costo varía de acuerdo a la facilidad de los proyectos.
entre 10 y 70 millones de euros por kilómetro. En este caso estamos a 12.07 por kilómetro. Millones de euros. Valía la pena compararlo con los proyectos. Es el más económico. Es el más económico, es el más reducido. Y se pueden comparar con otros proyectos. Están a sus órdenes las cifras. No quiero tocar el tema porque me pidieron hacerlo. No que no lo tocara, sino que no me salían los temas porque entraríamos a otro debate. Pero valdría la pena, Pablo, que le facilitaras costo por kilómetro de otros trenes, del suburbano, de la línea 12 del metro y otros, para que comparen las cifras, que creo que va a ser muy interesante y normativo el criterio para ustedes. Senador Avianey, a ver, su servidor presentó la Ley de Obras Públicas. Hemos trabajado en ella a lo largo de más de un año. Ha habido foros en todos, por la parte de la Cámara de Diputados, en todo, no sé si en todos, eso me dice la Cámara de Diputados y no tengo por qué no creerle, prácticamente en todos los estados de la República, o a lo mejor regionalmente cubriendo todos los estados. Creemos realmente que una ley del año 2000, estamos hablando de marzo del año 2000, era necesario reformarla. Necesitamos hoy tener mejores elementos. O sea, antes las obras quizás tenían mucho de criterio político en ellos. Hoy necesitamos más criterio logístico y necesitamos aproximaciones técnicas mucho más formales que quizás lo que se requería antes. Y ese es el propósito de la ley. Tener no solamente un presupuesto y un proyecto, tener lo que viene en la ley, por ejemplo, el ciclo de vida de una obra, qué mantenimiento va a tener a lo largo de su vida, qué temas van a ser importantes para en un momento dado saber si conviene gastar ese peso o conviene gastar en otros. No tiene nada que ver con el proyecto, no puede ser que se dé el fallo el 3 de noviembre y el lunes siguiente se presente un proyecto de ley tan complejo que lleva más de un año trabajándose. Sí tiene que ver desde el punto de vista que yo lo presenté, que yo trabajé en él, que soy un convencido que debemos tener más transparencia y mucho más criterio técnico en la calificación de las obras. Senador Fayard, hay posibilidad legal de inconformarse desde el momento de las prebases. Nadie se inconformó. Nadie se inconformó, no solamente eso. Tenemos, como ya lo dije, cartas de conformidad de 3 de los principales oferentes del tren de alta velocidad, que están aquí a la disposición de ustedes, y que no solamente eso, que están participando y muy contentos en otras licitaciones. Y un tema que puede ayudar a otra respuesta: hoy hay un interés en el mundo de participar en las licitaciones mexicanas, y lo hay porque hay confianza. No hay prácticamente juicios en las obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No hay, a veces se quejan, y lo digo con toda transparencia, porque participan 49 y gana 1. Y normalmente se le dice a los jefes: nos fregaron, y perdón el uso de la palabra, nos fregaron, ya lo dije. Entonces, bueno, pero lo importante es que hoy tenemos un gran interés en todo esto que es la obra de infraestructura mexicana. No hay que perderlo. No se inconformaron, no solamente eso, hay cartas de conformidad con los procesos. Este proceso del tren México-Querétaro, hay carta de conformidad. Las empresas, ya lo dije, son empresas que llevan más de 30 años, unas más de 20 años, otras trabajando en el mercado de infraestructura mexicano, vale la pena decir, con todos los signos políticos: gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, no quizás con todos, pero los principales signos políticos han trabajado para ello las empresas. Datos de antes, con mucho gusto se los enviamos, señor senador. Creció el monto del proyecto. Yo diría que la forma más fácil de verlo es un peso de hace un año y medio, de junio del 2013, se actualiza, se le da valor de dólar, y esa cifra, que se le aplica un artículo de las bases que dice que el monto del crédito debe de beneficiar al proyecto, descontándose el beneficio, que son 2.767 millones de pesos, y el proyecto queda 533 millones abajo de ese valor de junio del 2013.
Así se mide esto, de acuerdo a la normatividad, y así lo hicimos porque tenemos que cumplir con la normatividad. A veces los proyectos, esto es normal, como usted lo marca, se actualizan en el tiempo porque tienen que ir llevando un valor presente. Y si queremos seguir siendo un país que se tenga confianza en su ley de obra pública, en su ley de carreteras, en su ley de autopistas, en su ley de concesiones, tenemos que respetar los negocios del mundo. Y los negocios del mundo piden tasas de retorno que van actualizándose en el tiempo. De hecho, por ejemplo, las autopistas, más que subir su valor cada año, cada 2 años a veces, actualizan su valor para que el peso que se cobre sea el mismo peso del año anterior o de 2 años anteriores, porque las autopistas normalmente están en un esquema financiero, porque hubo quien invirtió en ellas y quien tuvo confianza para hacerlas y luego recuperar su capital más una utilidad. Así se opera en estas concesiones y en otras, y a veces los proyectos tienen obras sociales que la comunidad exige. Yo soy un convencido de que el derecho, cuando hay derecho de vía para una obra, ya sea escuela, ya sea hospital, ya sea carretera, ya sea aeropuerto, creo que se libró el principal problema de una obra. Y ese derecho de vía normalmente tiene que ver con 2 factores: costo y pobreza. ¿Por qué pobreza? Y yo sé que ustedes han estado viendo ese tema, porque normalmente se afecta a la propiedad de alguien de escasos recursos o de algún ejidatario o de algún comunero, y tenemos que encontrar vías para que se facilite eso, pero eso repercute en el costo de las obras. Entonces, la obra social, que a veces la comunidad dice, pues no pasas por aquí si no me haces una escuela, no pasas por aquí si no me haces una preparatoria, va agravando los costos, además de la actualización, además de otros factores, esas obras sociales, y a veces tenemos, y hay que verlo así porque así ha sido siempre y seguirá siendo, que se van actualizando los costos. De las 100 empresas, evidentemente no se inconformaron ninguna, y muchas de ellas, la gran mayoría, siguen participando, y creo que la gran mayoría de ellas, pues sí podrán decir, la que conoció en un momento dado una constructora de Michoacán, que compró bases y dice, oye, pero ya no me da tiempo, pero ella no va a presentar una oferta de trenes de alta velocidad, quiere consorciarse con alguien, y creo que tenemos derecho como Estado mexicano de un poquito regular las cosas y no estar esperando a que las empresas se consorcien para que hagan su negocio en el momento en que lo sientan conveniente. Lo serio es qué empresas fabricantes de trenes participaron. Bienvenida a las empresas, y lo hemos promovido en la Secretaría, a que se consorcien las empresas internacionales con empresas mexicanas. Es una política que estamos siguiendo, que ahora la Ley de Obra Pública marca con más claridad esa preferencia acotada a tratados internacionales y a la competencia pura, porque no podemos, si tenemos una oferta mucho mejor de una empresa internacional, darle su lugar, porque ahí perdemos pesos mexicanos, pero viene ese principio marcado que ya se reglamentará, y todos esperamos que la empresa mexicana crezca, es parte importante de hecho. 60 días de plazo, senador Pavlovich, es un plazo legal, no hay duda, es un plazo correcto, pero hay que agregarle todo el tiempo anterior que se estuvo dando información a quienes sabíamos que iban a participar por estar en el mercado, y a otras empresas que se acercaron. A todo mundo se le dio la información necesaria de manera indiscriminada. Y había derecho a impugnar el fallo, nadie impugnó, repito, hay cartas de conformidad. Serían mis comentarios, señor.